¿Está cansado de los trancones ocasionados por las marchas? ¿Usted cree que estas marchas son solo patrocinadas por vagos? ¿No piensa más bien que es un derecho el que usted salga a marchar? ¿Cree que los estudiantes que van a las marchas simplemente lo hacen porque no quieren ir a clases? Recuerden, pero las marchas no son solamente de ahora. Los estudiantes en los años 20 eran hijos únicamente de las élites las que podían acceder a la educación superior, y en su tiempo ellos también tuvieron que salir a marchar debido a que exigían mejor educación y pues democracia a nivel de las instituciones. Bueno, y además de esto, pues recordemos que el país se viene recuperando de una pérdida grande que fue del Canal de Panamá y también de la Guerra de los Mil Días. También vamos a hablar acerca de los medios de transporte que hubo en esos momentos. Bueno, decía que estaba muy colapsada la ciudad y la gente se empezó a quejar de esto, porque también exigían mucha infraestructura en este tiempo. Entonces el presidente de ese momento, el señor Rafael Reyes, pudo como calmar todas estas manifestaciones que se estaban haciendo en este momento, y asimismo también tuvo como la oportunidad de tener un diálogo con Estados Unidos para poder generar un contrato de cómo mejorar el transporte para poder implementar las vías, los tranvías. Entonces, pero poco antes de que esto sucediera, él tuvo que renunciar y entregó el cargo, y el presidente que le seguía tomó este nuevo contrato y se pudo poder implementar para la ciudad los medios de transporte que en ese momento eran los tranvías. A principios de este siglo, en 1910, ellos tuvieron que presentar su protesta formal debido a que se evidencia que en esa época había mucho trato inhumano, y aparte no había buena repartición de tierras. Esta fue la época que se le denominó la Quintiniada, debido a su líder Quintín Lame, quien a final de estas protestas fue encarcelado como resultado de las mismas protestas. Para la época de 1949 a 1957 hubo un incremento económico y también hubo la acentuación de la violencia. En ese momento estaba el presidente Gustavo Rojas Pinilla, y él pretendía solucionar esta crisis de violencia. La pudo solucionar durante cierto tiempo, pero hubo una época en 1953 donde hubo una afectación en una área de Cali y hubieron varios heridos porque el señor Rojas, para evitarse este conflicto, decide finalmente en 1957 renunciar a su cargo y entregar las fuerzas armadas y militares que tenía en su cargo en ese momento. Ser influenciados los movimientos de izquierda por la Revolución Cubana, la parte descolonizadora de África y movimientos asiáticos también, como los maometistas. También tuvo gran influencia la Unión Rusa Soviética Socialista, con sus movimientos de izquierda, con su socialismo, y esto generó que se formaran aquí grupos armados de izquierda, que al principio no eran armados, sino solo eran movimientos sociales. Entre los más destacados está el ELN, que fue fundado en Cuba, está el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, y está un movimiento maometista que se vio forzado a entrar en las armas, dado que el Estado había cometido grandes masacres en contra de este movimiento, y que ahora lo conocemos como las FARC. Ellos comenzaron a estar dentro de la población civil, comenzaron a buscar como esos territorios, ese dominio territorial, pero al mismo tiempo
tenían sus partidos políticos, como era la Unión Patriótica, que era también un movimiento de izquierda que estaba muy enfocado en la parte pues de este liberalismo, de llevar ideas nuevas al desarrollo del país. Dentro de estos movimientos hubo uno que surgió a raíz de que a la ANAPO le robaron unas elecciones. El gobierno simple y sencillamente cambió los votos y ahí surgió el movimiento 19 de abril, más conocido como el M19. Más adelante vemos que los campesinos, los indígenas también comienzan a formar sus movimientos. No eran movimientos violentos, de hecho ellos querían una igualdad en el trato con las zonas urbanas, y hubo un movimiento que surgió con mucho poder, que fue el movimiento de los estudiantes. Ellos apoyaron a los campesinos, apoyaron a los indígenas, apoyaban más que todo el hecho de que hubiera en Colombia más inversión en la parte de la investigación, que hubiera mayor inversión para los docentes y que la educación pudiera mejorar. Hubo parte de los grupos guerrilleros que quisieron hacer tratados de paz con el gobierno, exceptuando al ELN. Ellos nunca quisieron como entrar en acuerdos, desmovilizaciones. Pero al mismo tiempo el gobierno, el Estado, presionó de una manera muy violenta a estos grupos, lo cual hizo que estos acuerdos se rompieran y regresaran todavía a sus labores armadas. Al mismo tiempo comenzó a existir una apertura económica internacional, pero no era benéfica para los colombianos, era más que todo para el inversor extranjero. También, aparte de este movimiento de globalización de nuestro mercado, comenzaron a ocurrir actos de violencia perpetuados tanto por el Estado como por las guerrillas. También en esta década encontramos y nos damos cuenta que las FARC se potencializan militarmente. También surgen los paramilitares, el duelo con la guerrilla de las FARC, donde encontramos hostigamientos contra pueblos, hay masacres en pueblos pequeños, hay diferentes disputas de territorio entre estos dos grupos al margen de la ley, y pues obviamente con violencia y violación a los mismos derechos humanos de las distintas personas que vivían en estos pueblos. Hay dos movimientos, dos marchas, llamada la Marcha del No Más y la Marcha por la Paz. Estas marchas pues iban en contra de estos asesinatos, de estas masacres por estos grupos, y la verdad no encontraron ningún fin, no se logró ningún acuerdo. Y pues estas marchas a finales de los 90 era muy común, y como se sigue viendo ahora, que líderes sociales e integrantes de la OIT o de las ONGs que habían en el país eran asesinados casi que a diariamente o semanalmente. Eso es algo que se viene presentando no ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, exactamente desde los 90. Erróneamente mal ejecutado, entonces no se logra nada. Llega el gobierno de Álvaro Uribe, donde llega con mano dura contra los subversivos, contra algunas ideas de izquierda, y pues sucede que inicia un proceso de diálogos con los paramilitares. ¿Qué pasa allí? Desmonta, digamos, alguno de sus ejes principales, pero deja algunos cabos sueltos, donde algunos delitos provocados por estos grupos no quedan. ¿Qué sucede con esto? Posteriormente, y con esas acciones de Álvaro Uribe, polariza el país, divide al país, y es donde los grupos de izquierda, o bueno, los partidos políticos de izquierda toman una gran fuerza, convirtiéndose ya actualmente en lo que se conoce como el Polo Democrático, que tiene integrantes de izquierda y le hacen oposición al gobierno actual. ¿Qué más sucede en esta década? Se firma el TLC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se firma el referendo donde un presidente puede repetir un periodo presidencial de 4 a 8 años